todo el rollo la web clásico, no deja de agregar la web. A ver, empecemos. Todos los procesos de revolución industrial han sido extraordinariamente violentos. Hay que, en realidad, la industrialización real, digamos, tal como realmente han ocurrido las cosas, es violenta por sí misma. La industrialización, independientemente de si es japonesa, es inglesa o es soviética, implica la destrucción de un mundo y la construcción de otro. La destrucción del mundo agrícola, de la sociedad tradicional. Piensen ustedes que la sociedad agrícola tiene hasta el siglo XX, ¿no es cierto?, por lo menos 3.000 años. 3.000 años de tradiciones agrícolas. Y entonces, cuando llega el ferrocarril, cuando llega la electricidad, cambia radicalmente el modo de vida hasta los niveles más cotidianos. Al respecto, una descripción muy interesante de este tipo de cambios se puede encontrar en Lewis Mumford, en Técnica y Civilización. Lewis Mumford es un historiador de la tecnología, él no es particularmente marxista, lo que a él le importa son los modelos de desarrollo tecnológico que han habido en la modernidad, y hay un momento en que llega a la descripción de la sociedad industrial y muestra entonces cómo cambia la vida. Ya no hay platos de madera, empieza la contaminación a gran escala, la lógica ya no es la de las carretas sino la de las líneas de tren, se construyen caminos para ligar una aldea con otra, no, ahora se hace la línea de tren y alrededor de la línea de tren aparecen las ciudades, ¿sí? Entonces todos los procesos de industrialización fueron extraordinariamente violentos en el orden simbólico, modos de vida que terminaron, pero también fueron extraordinariamente violentos en el orden policial, porque la gente no se dejó como destruir los modos tradicionales de vida sin resistencia. Entonces ahí no sé, pues las historias al estilo de Gabriel Salazar o las historias ejemplares de los historiadores ingleses, ¿no es cierto?, sobre cómo la industrialización capitalista destruyó el campo, son conmovedoras. Ahí de manera policial se da algo que en la práctica es una guerra civil, una guerra contra los pobres del campo, ¿no es cierto?, en el campo, pero también una guerra contra los pobres del campo en las ciudades, que emigran a las ciudades y son sometidos a regímenes de disciplinamiento al interior de las ciudades. Todos los procesos de revolución industrial han ido acompañados, paradójicamente, por explosión demográfica y mortandad de pobres. O sea, se disparan al mismo tiempo la natalidad y la mortalidad infantil, al mismo tiempo. Y el resultado neto es catastrófico, porque hay explosión demográfica en un momento en que mueren más pobres que nunca. O sea, que hay tifus recurrente, por el hacinamiento en las ciudades, que hay epidemias de tuberculosis, y sin embargo, las condiciones de vida, ¿no es cierto?, de alguna manera mejoran la esperanza de vida, ¿sí? Y entonces crece la población. Entonces es una verdadera hipocresía sostener que la industrialización estalinista fue más violenta, más cruel, ¿no es cierto?, más totalitaria que todas las otras.
todos los procesos de revolución industrial se hicieron en marcos políticos totalitarios. Nadie puede creer que la industrialización norteamericana se hiciera en democracia. No, ahí procedieron a exterminar a los indios, ¿no es cierto? La esclavitud de los negros en el campo prosiguió como esclavitud de los negros proletarizados, etcétera, ¿sí? Las elecciones en Estados Unidos siempre han sido fraudulentas, no ha habido ningún país que se haya industrializado en democracia o que haya hecho la industrialización, ¿no es cierto?, con una especie de pacto social rusoniano, de consenso social. Si uno mira, ¿no es cierto?, noten que en Inglaterra la miseria obrera, la miseria extrema, es un tópico de la literatura. Es curioso, los tipos se sienten orgullosos de Dickens, los franceses se sienten orgullosos de Balzac, cuando en realidad se les debería caer la cara de vergüenza, porque lo que los tipos están describiendo es la miseria, pues la miseria física, ¿no es cierto?, real de los pobres, y la miseria subjetiva de los ricos, ¿sí? Entonces, ustedes miran las novelas, ¿no es cierto?, de Balzac, son cosas ejemplarmente, Los Miserables, a llorar al grito, digamos, la miseria va para los dos lados, de los ricos y de los pobres. Y entonces una hipocresía cargarle los dados a la industrialización soviética y decir ahí murieron 20 millones de personas, hubo hambrunas, en todos los procesos de industrialización hubo hambrunas, todos fueron, hay que decir, la industrialización japonesa, por ejemplo, la militarización del campo en la época de Bismarck, la militarización del campo de la que nadie quiere acordarse, de que la clase de los Junkers, que eran los terratenientes, cuando ellos mismos, ¿no es cierto?, son la clase industrial, ¿no es cierto?, llaman al ejército para obligar a los campesinos a convertirse en obreros. Son cuestiones que aparecen en la literatura socialista, pero que no están en la historia oficial. Los ingleses se demoraron 200 años de miseria antes de tener capas medias relativamente razonables recién, ¿no es cierto?, desde mediados del siglo XX. 200 años de miseria. Y eso es la grandeza del Imperio Británico. Los soviéticos pasaron 15 años de miseria y eso es el extremo del totalitarismo soviético. ¿Se entiende? Porque ¿qué es lo que ocurrió en la Unión Soviética? Ocurrió que los soviéticos concentraron en 40 años los desastres y las violencias que en los países capitalistas se demoraron 100 o 200 años. Y entonces lo que se puede decir del proceso soviético, que es el más violento de todos. El más violento de todos. Hubo una guerra explícita. Lo que ocurrió es que Stalin ordenó colectivizar el campo a la fuerza, es decir, expropiar la tierra, ¿sí? Eso, piensen en concreto, ¿qué significa? Significa ir al campo, ¿no es cierto?, y sacar a los propietarios de sus propiedades, de las propiedades están llenas de cercos, de arbustos, ¿no es cierto?, de caminos, de pozos, de pequeñas aldeas, sacar a la gente, juntarla en aldeas artificiales, con casa urbana, digamos, con casa de tabla y techo de zinc, ¿sí? Sacar gente que había vivido 200, 300 años y la vivía una población, ¿no es cierto?, de tabla y de zinc, ¿sí? Y borrar todos los cercos, borrar lo que aquí en Chile se llaman las pircas. ¿Han visto las pircas de piedra? O sea, para limpiar el campo se sacan las piedras, pero se aprovecha de construir el cerco. Entonces el campo está lleno de pircas de piedra, ¿no? 1 metro, más baja incluso. Borrar las pircas, borrar los caminos, tapar los pozos y pasar unos arados industriales gigantescos en explotaciones comunes. ¿Se dan cuenta? Entonces quedó la cagada. O sea, eso no se puede hacer así. Uno le puede decir, ¿sabe qué? Váyase a la población artificial y abandone el pozo en que han sacado agua durante los últimos 150 años. Y por supuesto que la vanguardia industrializadora sabía que eso no se podía hacer. Entonces, ¿qué se hizo? Se mandó al ejército a colectivizar al campo a la fuerza. Y se armó una línea, así como la línea de la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿sí? Así como milicos cada 2 kilómetros, ¿no?, de compañías de milicos, que llegaban a las casas, llévense todo lo que puedan, ¿no es cierto?, obligados a punta de bayoneta, váyanse a vivir allá porque ahí le estamos construyendo una casa, ¿no es cierto?, y enseguida a demoler las casas, a quemar los galpones, a pasar arados sobre las aldeas, a tapar los pozos. Y entonces, obvio que la gente no se quedó tranquila, ¿sí? Y hubo una guerra civil. Esa guerra civil, la colectivización forzosa del campo, ocurrió entre 1930 y 1934. Eran campañas anuales. Sale el ejército a colectivizar una provincia, y a la guerra.
Y entonces se sabía, vienen, porque era una línea con táctica militar, una línea de milicos avanzando. Y entonces, como 5 kilómetros más allá, la gente venía arrancando, decía, oye, vienen industrializando, ¿sí? Vienen colectivizando, colectivizar el campo primero, ¿sí? Es el reemplazo del kolkhoz. El kolkhoz en realidad es el latifundio, pero los estalinistas llamaron kolkhoz a la pequeña propiedad agrícola, como si fuera latifundista, por decirlo así, ¿sí? Y reemplazarlo por el sovkhoz, la propiedad soviética, digamos, ¿sí? El sovkhoz, a diferencia del kolkhoz o de la producción tradicional, es producción agrícola industrializada a gran escala. Entonces ahí donde habían 40 parcelitas chicas, todas muy productivas, ahora hay un campo uniforme, plano, ¿me entiendes? De 5 o 6 kilómetros, ¿no es cierto?, en que los arados se demoran, ¿no es cierto?, los tractores, un día entero en pasar para allá, otro día entero en pasar para acá, un campo, hay que ir a la Unión Soviética o a Rusia, todavía existe eso, ¿no? Y ver los campos de trigo infinitos, imagínense una plantación, un campo de trigo de 10 kilómetros de profundidad, de 10 kilómetros de ancho. Entonces uno se para al medio, nada, es puro trigo, ¿se acuerdan? Bueno, eso antes de la colectivización del campo, uno se paraba y lo que veía eran una aldea aquí, trigo, otra aldea allá, trigo, un bosquecito aquí, un pozo allá, una serie de caminos, todo eso lo borraron físicamente. Imagínense la violencia de eso, ¿sí? Cuando la gente se enteró de que venía a la vanguardia el ejército rojo colectivizando el campo, ¿sí?, empezaron a quemar el grano, empezaron a matar a los animales, ¿entiendes? Soren Medvedev, en su historia del estalinismo, dice que entre 1930 y 1934 los pequeños propietarios rusos mataron 14 millones de caballos. Digo, preferían matar los caballos antes que entregárselos a la vanguardia colectivizadora, ¿no? Mataron 50 millones de chanchos. Digo, los chanchitos que tenían los mataban. Y entonces llegaba el ejército, ¿no es cierto?, y se encontraban con todos los animales muertos, y entonces, con mayor razón, quemar todo, ¿no es cierto?, comerse lo que se podía, hacer el acopio del grano que quedaba a la fuerza, etcétera, ¿sí? Y entonces, la colectivización forzosa fue una guerra literal, una guerra contra un pueblo desarmado, porque una de las cosas que había ocurrido de 1921 hasta 1931 es que habían retirado todas las armas del campo, y entonces fue una guerra sin más resistencia que ese tipo de cosas, quemar el galpón, quemar el campo, matar los caballos, cosas por el estilo, ¿sí? Y el objetivo era crear grandes unidades productivas, industrializadas, ¿no es cierto?, pero al mismo tiempo hacer el acopio. Porque resulta que el 26 el acopio disminuyó, el 27 disminuyó, el 28 disminuyó, ¿sí? Entonces el 29 hubo un acopio forzoso, el 30 acopio forzoso, ya. Del 31 para adelante hubo colectivización forzosa, o sea, no solo se llevaron el grano, sino que además expropiaron la tierra, ¿sí? Y entonces, en esos contextos de guerra, ¿qué es esperable? ¿Ah? ¿Qué es lo que esperaría un economista neoliberal? ¿Ah? Mire, sabe que esta cuestión va a ir a la bancarrota, usted no puede hacer las cosas a la fuerza. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que el acopio de granos creció revolucionariamente. Creció. Entonces, Medvedev dice, tradicionalmente, cuando se critica el estalinismo, se dice que hubo una catástrofe agrícola. La catástrofe ocurrió del 17 al 21, efectivamente, en el comunismo de guerra. Porque ahí o quemaban el campo esto o quemaban el campo lo otro. Sin embargo, ese juicio es erróneo cuando uno se refiere al periodo del 30 al 35. Lo que ocurrió del 30 al 35 es que la producción agrícola, la producción, no es solo producir, el acopio, o sea, lo útil, lo que se puede vender afuera, creció revolucionariamente. Y entonces Stalin tuvo toda la razón. Siniestro decirlo, pero cuando Lenin hizo esta política, ¿no es cierto?, de gran consenso social con los pequeños propietarios, el acopio disminuyó. Cuando Stalin hizo la política brutal de entonces les quitamos todo, el acopio creció. ¿Sí? Este acopio disminuyó y creció, está visto desde la economía capitalista. Es que no hay otra, porque no hay otra, ¿por qué? Porque el objetivo del acopio era vender el grano en el comercio internacional. Claro, no era el consumo interno. Ahora, ojo, porque
Cuando crece el acopio, crece también el consumo interno. Eso es súper importante, porque el acopio es una proporción de la producción, no es que se lleva en el 100%. Ni el momento más grave del estalinismo ocurrió eso, ¿sí? No, quedaba grano en el campo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que creció el acopio, pero los campesinos además salieron de la hambruna. Eso es como todo lo contrario de lo que uno esperaría. Uno esperaría que ahora que les quitaban todo el grano se morían de hambre. No, se detuvo la hambruna. Había habido hambruna en el comunismo de guerra, ¿no es cierto? La cosa fue trastabillando del 21 al 28, ¿no es cierto? Que de repente había más grano, que de repente había menos, había zonas en que escaseaba. Cuando el asunto se uniformó y se empezó a dirigir desde el Estado, aseguraron las raciones, se llevaba todo el grano, pero la gente se quedaba con los alimentos, ¿no es cierto? Noten que detrás del grano hay otras cosas. Está la producción de los cereales, de las legumbres, de las verduras, qué sé yo, ¿sí? Y entonces, si ustedes quieren, es como el cobre con el oro, la plata y el molibdeno, digamos. El 99% es cobre, pero hay un 1% súper valioso. Y toda esa otra diversificación de la producción agrícola creció. Y entonces pasó una cosa que es bien curiosa, que es que los campesinos estaban indignados porque rompieron absolutamente su modo de vida, pero comían más que antes. ¿Se dan cuenta? Y además comían por parejo. Antes había estratificación social en el campo. El pequeño propietario tenía un inquilino y él vivía mejor que el inquilino. Ahora todos eran inquilinos, proletarios agrícolas, pero todos comían mejor. Que era mejor, que era más abundante el comunismo o el socialismo que el capitalismo. Sí, claro. Tenía que vivirlo y darse cuenta por su experiencia y denunciarlo. Sin embargo, claro, pero esas medidas no se tomaron con esa intención pedagógica, digamos. Se tomaron porque carepalo nomás. Y tuvieron, es importante señalarlo, ese efecto pedagógico. Pero ¿entre quiénes? Entre la abuela que le taparon el pozo y le borraron el camino y le incendiaron el galpón, o entre los jóvenes que decían en realidad los abuelos vivían como el ajo y nosotros vivimos mejor. Y entonces una de las tantas violencias que ocurrió en la industrialización forzosa es la diferencia generacional. Los jóvenes eran, ¿no es cierto?, apareció una generación de niños y de jóvenes que eran unos monstruos comparados con sus padres y sus abuelos, ¿sí? Eran monstruos porque sabían que no habían ángeles, que eran los electrones, que sabían cómo era un tractor y sabían que eran los fertilizantes, ¿sí? Y los abuelos todavía le rezaban al ícono para que lloviera o para que creciera el grano, ¿sí? Entonces, imagínense, de una generación a otra hay como 500 años de cultura. O sea, los papás viven en el siglo X, tienen mentalidad del siglo X, y los hijos van a escuelas, ¿no es cierto? Porque se arman yo digo, vayan a vivir ahí en casas de tabla y de techo de zinc, claro, pero en esas casas de tabla y techo de zinc hay un consultorio médico, hay una escuela básica, ¿no es cierto? 5 o 6 de estos pueblos hay un liceo, ¿no es cierto? Y de repente todos los cabros chicos saben leer y ninguno de los viejos sabe leer. Entonces es como, ¿no se dan cuenta la violencia de eso? De repente los viejos no mandan sobre los hijos, mandan los secretarios del partido. Y los hijos encuentran que el secretario del partido local, es el que, no sé, porque tiene 25 años, que dirige el partido de toda la región, porque también él es un joven, producto de la revolución, ¿no es cierto? Es más autoridad que todos los viejos rusos que tienen 80, 60 años, 50 años, pero que todavía tienen íconos del zar o cosas por el estilo. ¿Se entiende? Y entonces, así dice el Pulento, el magnífico. Pondré al hijo contra el padre, al padre contra el hijo. Pondré al hermano contra el hermano. Y eso fue lo que ocurrió, pues fue una revolución. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿sí? Ni hablar que el núcleo de la familia, el núcleo de la sociedad era la familia. Bueno, se destruyó la familia extensa rusa. La abuela, la tía, el hermano de la mamá, ¿sí? Y se reemplazó por familias nucleares. Noten que cuando en una comunidad rural, ¿no es cierto?, para la casa grande vive la abuela, que viven los nietos de los papás que se fueron de la aldea, etcétera, ¿sí? Y después hay un montón de casas alrededor. En cambio, en la pequeña ciudad que se creó, son todas las casas iguales y solo cabe papá, mamá e hijos. Y entonces hay unas casas donde hay un viejo y una vieja nomás. Porque les hicieron caso, ustedes merecen tener casa también. Pero en la casa no hay ni un nieto, no están las nanas, la gente no sale con un balde a buscar agua al pozo.
Entonces los viejos se perdieron, pero absolutamente. No se dan cuenta que de repente se acaba el siglo X, ¿no es cierto? Uno sale afuera y ve pasar un tractor y no hay pozo donde sacar agua porque ahora hay agua potable. ¿Se dan cuenta? Y no hay velas. Los viejos no tienen velas, ¿por qué? Porque uno hace así y se prende la luz. Entonces, imagínense el cortocircuito, eso hay que verlo ahí. Hay que ver cómo los viejos siguen teniendo estampas del zar, ¿sí? Y entonces cuando el partido dice, ¿sabe qué? Está prohibido porque el zar era un bandido, qué sé yo, lo echamos abajo, lo matamos, etcétera. Entonces los viejos sacan la estampita del zar y ponen a Lenin en el mismo lugar. Y tienen unas estampitas de Lenin. Porque Lenin era el bueno y Stalin, ¿no es cierto?, era el malo. Bueno, en la generación siguiente, ¿no es cierto?, los viejitos empiezan a poner a Stalin en las estampitas. Y hay estampitas, hay íconos, ¿no es cierto?, ortodoxos hasta el día de hoy, íconos con la cara de Stalin. ¿Se dan cuenta? Porque uno no puede saltarse 500 años, 1000 años de cultura así de la noche a la mañana. Esa es la violencia de la industrialización soviética. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió una guerra. Fíjense que hubo muchos lugares donde el ejército colectivizó a la fuerza, creó estas aldeas artificiales, borró todos los límites y se fueron los límites. Y la gente se fue a vivir de nuevo, a armar los galpones a las casas que tenían antes. ¿Se dan cuenta? Y empezaron a armar los cercos y empezaron a armar las casitas. Y entonces hubo lugares donde hubo que colectivizar como 2 o 3 veces. Y a la tercera, ¿no es cierto?, la mitad de los tipos presos y los cambiaron de provincia y los llevaron 500 kilómetros más allá, o sea, para que se quedaran donde tenían que vivir. ¿Sí? El hecho concreto es que la Unión Soviética creció a las tasas de crecimiento industrial más altas del mundo durante como 20 años, la industrialización. El hecho concreto es que la producción agrícola no solo recuperó el nivel de 1914, porque Rusia era un gran productor de grano, sino que empezó a elevarse muy revolucionariamente por sobre el nivel de 1914. ¿Se refiere al PIB? La tasa de industrialización, o sea, en bruto, así como cuántas industrias hay, cuánto producto industrial hay. Y entonces, 1928, 1940, 42, ¿no es cierto?, es la época de la gran industrialización rusa. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en 1942 Hitler declara la guerra y hay un paréntesis monstruoso, ¿no es cierto?, del 42 al 45, en que casi la mitad de lo que se había construido fue arrasado por los nazis. Y entonces viene otro momento, 1945, 1975, la gran industrialización rusa. O sea, hubo que hacer la revolución industrial 2 veces, por decirlo así. Eso es un caso paradigmático, eso es lo que pasó con Stalingrado. En el proceso de la industrialización anterior, Stalin, por el asunto de la unidad personal, trató de hacer Stalingrado una ciudad casi central en el ámbito de la industrialización y de la ciudad. Claro. La destruyeron totalmente y después no se pudo recuperar su moral. Claro. Y salen en esta imagen de su edificio barroco gigantesco en Stalingrado destruido por los edificios. Claro, tuvieron que barrer, o sea, lo que pasa también en las ciudades alemanas, pues si ustedes van a Dresden o van a Frankfurt, ¿no es cierto?, no hay ni un edificio que tenga más de 40 años, porque los norteamericanos barrieron con todo. ¿Sí? El hecho concreto es que la política económica del estalinismo fue un enorme fracaso, un enorme triunfo, uno de los triunfos más exitosos del siglo XX. La economía que más creció a lo largo del siglo XX. Hasta tal punto que un país periférico subdesarrollado llegó a ser la segunda potencia industrial del mundo. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuánto tiempo? ¿No es cierto? Qué sé yo, los primeros son 14 años, los otros son 30 años, ¿no es cierto? Pero ya en 1960 era la segunda potencia industrial del mundo. ¿En cuánto? En 30 años. ¿Sí? Ahora, la industrialización creó las grandes capas medias de la Unión Soviética. O sea, el proletariado industrial, ¿no es cierto?, mejoró sustantivamente su estándar de vida, pero sustantivamente. ¿Sí? Y entonces, imagínense, millones y millones de seres humanos que ahora ingresan al ámbito de la cultura, de la salud, de la educación, que tienen oportunidades de ser científicos, artistas, ¿no es cierto?, y que tienen, no sé, casas de cemento, ¿no es cierto?, que tienen agua potable, luz eléctrica, ¿no?, que tienen bibliotecas, que tienen colegios, acceso a la universidad, millones y millones de gente. ¿Por qué digo eso?
porque la gente concreta vio el triunfo económico como mejoramiento del estándar de vida. Y esa es la base social del estalinismo, esa es la base de apoyo del estalinismo. El estalinismo contó con un enorme apoyo social, ¿sí? Y el momento crítico, digamos, ¿no? Porque noten que el estalinismo más duro es el inicial. Y entonces aquí está el estalinismo más duro, el más violento, qué sé yo, y llegan los nazis. Era la papa, pues. Había que llegarse a los nazis y liberar el país. Y sin embargo, los soviéticos pasaron, ¿no es cierto?, los esfuerzos, ¿no?, y los sacrificios más grandes de la Segunda Guerra Mundial apoyando al que se suponía que era un dictador totalitario. O sea, el que los soviéticos hayan triunfado en la Segunda Guerra Mundial es como un misterio para los que critican el estalinismo. Porque si el estalinismo era tan grave, entonces la Unión Soviética debería haberse hundido en el caos, ¿no es cierto?, y toda la gente se subleva. No. Todo el país apoyó la política estalinista, pero ojo, ¿qué es todo el país? Porque ahora hay que contar el lado B del asunto. Todo el país son los rusos. Los rusos apoyaron al estalinismo. Hay un montón de, en lo que era la Unión Soviética, que eran 15 repúblicas, hay un montón de minorías a las que efectivamente les convino sumarse a los nazis y tratar de salirse de la revolución, ¿sí? Y la represión sobre esas minorías fue siniestra. Siniestra, o sea, agarraron pueblos enteros y los cambiaron 1000 kilómetros más allá. O sea, todo el problema que hay en Chechenia, por ejemplo, es que en Chechenia hay una minoría étnica que no es de ahí, que la trajeron durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, la trajeron como de 1000 kilómetros más allá. Y entonces ahora los tipos llevan ahí 60 años viviendo, ¿no es cierto? Y entonces los chechenos, que son los originales, tienen un problema con esos migrantes, ¿sí?, que ya no son migrantes, pero son de ahí. ¿Se dan cuenta? Y entonces trasladaron poblaciones turcas, trasladaron poblaciones de Lituania, trasladaron poblaciones de Siberia a la Rusia europea, ¿sí? Cuando estamos hablando de poblaciones, estamos hablando de 10.000 tipos, 20.000 tipos. ¿Ah? Vengan para acá, instálense aquí. Y entonces por eso ahora está la escoba, en toda la periferia de Rusia está la escoba, porque de repente en un país completamente ortodoxo hay una minoría de islamitas. O en un país completamente islamita, ¿no es cierto?, hay un choclón de ucranianos, por ejemplo. ¿Sí? Sin embargo, a los que les fue bien, netamente, eran los rusos. Los rusos eran el 90% de la Unión Soviética. Ustedes miran el mapa, son el 90% en territorio, son el 90% en población, son el 90%, ¿no es cierto?, en poder económico, y son el 100% de las bombas atómicas. No sé si saben, pero cuando los soviéticos instalaron el potencial nuclear, pusieron todas las bombas atómicas en Rusia. ¿Sí? Actualmente hay un problema porque las únicas bombas atómicas que no están en Rusia, que están en Ucrania, no se pueden disparar, porque el botón lo tienen los rusos. Entonces Ucrania es como, no sé, Estados Unidos, Rusia, ¿no es cierto?, Inglaterra, Francia, China son las potencias nucleares. Bueno, además está Ucrania. Pero Ucrania no es una potencia nuclear a pesar del arsenal que tiene, porque no pueden disparar. Entonces, cuando se desarmó la Unión Soviética hubo una negociación, ¿ya?, en que Ucrania se quedó con la flota del Mar Negro, que no sé si se dan cuenta, la flota del Mar Negro era una gran cosa, porque era la salida que tenían por mar para invadir el Mediterráneo. Se quedaron con la flota del Mar Negro a cambio de no desarmar la bomba atómica y que el mando soviético, ¿no es cierto?, que ahora es el mando ruso, retenga la posibilidad de disparar los misiles, ¿sí? El estalinismo tuvo un enorme apoyo de masas, pero en términos doctrinarios, ¿sí?, es una cuestión completamente extraña al marxismo. Resulta que, como en todos los procesos de industrialización, Stalin apeló al sentimiento nacional para unificar, para homogeneizar, para producir un consenso en el país. Y entonces restauró los valores rusos, la tradición, ¿sí? Y de repente en la época stalinista apareció de nuevo el ballet, que es el arte de los zares, apareció de nuevo las estatuas de Pedro el Grande, de Catalina, ¿no es cierto?, de Rusia, al lado de la de Lenin, ¿sí? Y empezó el patriotismo ruso, de la Rusia antigua. Hubo una reconstrucción ahí en la cual en realidad los verdaderos malos eran los del siglo XIX, pero del siglo XVIII para atrás eran todos buenos, porque era la grandeza de Rusia, ¿sí? Los que europeizaron Rusia, esos habían sido los buenos, ¿sí? Y entonces es un país socialista con ideología nacionalista. Es un marxismo adecuado para la revolución industrial.
se usó el materialismo dialéctico para educar al pueblo ruso en la mentalidad moderna, en una mentalidad industrializadora. ¿Sí? Y entonces se hizo un sistema educacional laico, ateo, uniforme, igualdad de oportunidades para todos. Y cuando uno le da igualdad de oportunidades a todos los que antes eran pobres, ahí descubre todos los Pablo Neruda y todos los Einstein que hay entre la gente común y corriente. ¿Se dan cuenta? O sea, todos los Einstein que mueren de desnutrición, que nunca fueron al colegio, ahí fueron al colegio y tuvieron las oportunidades. Y entonces no es raro que la comunidad científica soviética llegara a ser la más grande del mundo, que la comunidad de artistas, de músicos, de pintores llegara a ser la más grande del mundo, que la proporción de libros por cantidad de habitantes llegara a ser la más grande del mundo, que los niveles de escolaridad llegaran a ser los más grandes del mundo. La Unión Soviética es el primer país en que hubo alfabetización 100%. Es el primer país en la historia humana en que estaba prohibido no saber leer y escribir. Uno podía ir preso. Por ejemplo, y era un problema en la provincia, de la gente que vive en el campo y no manda a los cabros chicos a la escuela. Tiene un delito no mandar a los cabros chicos a la escuela. Hubo un momento en que la necesidad de fuerza de trabajo era tan grande, porque la industrialización era galopante, que estaba prohibido ser cesante, desempleado. O sea, y se puede. Si ustedes van al campo hay gente que tiene economía de subsistencia. ¿Ya? Y entonces allá llega, ¿no es cierto?, el poder soviético y dice, ¿usted va a seguir viviendo en el cerro? No, pero yo estoy re bien aquí con mi arbolito. Y dice, no, usted es obrero. Si no, un delito. Se dan cuenta, es como al revés de toda la lógica capitalista. ¿Sí? Y entonces, claro, cuando la gente vio las centrales hidroeléctricas, cuando vio... Piensen en la escena de la industrialización. La industrialización soviética es una cosa maravillosa. Tipo, usaron el transiberiano como eje, que era la idea de los Arias. Los Arias habían planeado, ¿no es cierto?, esto de industrializar Siberia, y construyeron una columna vertebral y después empezar a sacar ramales para los lados y crear ciudades. ¿Sí? Bueno, eso que los Arias no pudieron hacer, se hizo en la época de Stalin. Tipo, agarran el mapa infinito de Rusia, ahí está la línea del transiberiano, entonces dicen, ya, aquí, en un punto cualquiera del mapa, va a haber una ciudad industrial. Y entonces empiezan a llegar trenes, 20 vagones de, no sé, con casas, 20 vagones con personas, 20 vagones con una industria. Llegan los trenes y descargan en un peladero, no hay nada en 100 kilómetros a la redonda. ¿Sí? Y en 6 meses hay una ciudad de 100.000 habitantes. ¿Se dan cuenta? Eso significa construir ustedes han visto las ciudades rusas, que son todas iguales además. Es una cosa que en algún sentido es siniestra. Uno va en el transiberiano y ve una ciudad, no sé si han visto las fotos de Chernobyl, los edificios estos que son como los bloques de 4 o 5 pisos, así como después 100 kilómetros de peladero y después de nuevo. Hay 4 o 5 pisos y una escuela. Y después 100 kilómetros más allá, lo mismo, pueblo exactamente igual. Pero detrás de las casas una industria. A 100 kilómetros más allá y hay otra industria de otra cosa exactamente igual. Con los mismos planeamientos urbanos, con las mismas plazas, y hechos en un peladero. O sea, son ciudades sin historia, en que llega gente de cualquier lado, ¿sí? En que el poder soviético dice, ya, necesitamos tantos obreros de este tipo, de este tipo, de este tipo. Van a la ciudad, usted, agarra a su familia, acá. ¿Se dan cuenta? Y la gente va, porque le ofrecen pega, le ofrecen escuela, ¿no es cierto?, le ofrecen un estándar de vida mejor que el que tiene en la ciudad, etcétera. Y entonces ahí la Rusia, sobre todo la Rusia asiática, está llena de ciudades callampas, que tienen 60 años, la cuenta tiene 70 años, de esta época. ¿Sí? Ciudades que aparecieron como 6 meses, en un año, y que son 100.000 habitantes y no pueden ser más. De repente, ¿sabe que ya crecieron los niños? Ya, entonces van a Estados Unidos. Entonces, ciudades sin tradición, ciudades sin folclore. No te que no hay folclore porque resulta que los tipos llegaron de cualquier lado de Rusia. ¿Sí? O sea, ciudades donde la gente no es raro, ¿no es cierto?, que de repente la gente sintiera la soledad infinita de Siberia, porque no sé, pues los 100.000 habitantes no conoce a nadie. ¿Entiendes? Y entonces tienen que armarse relaciones interpersonales desde cero, no de la abuela y de la tía. Y así creció Rusia. ¿Se dan cuenta? Imagínense los campesinos que pasaron ahí, yo antes vivía en tal parte, ahora plano. ¿Sí? Y íbamos al río, ¿no es cierto? Y en vez de río hay una central hidroeléctrica. Y ahí donde está plano, ¿no es cierto?, hay una industria.
y uno camina, ¿no es cierto? Y dice, mira, aquí está el pozo, pero hay un edificio gigantesco, una escuela. Entonces, y además en unos lapsos increíbles, pues digo, 6 meses, 1 año, 10 años después el mapa cambia completamente, 15 años después vuelve a cambiar, etc. Entonces, es la violencia, voy a decirlo de manera hegeliana, es la violencia de la razón. La violencia de la razón por sobre la naturaleza. ¿Se dan cuenta? No importa que esté nevando, no importa que haya puro pantano. El pantano, se seca el pantano. Hay un río, se endereza el río. Llueve mucho, se pone paraguas. La violencia de la razón. Así como, no sé, como haciendo movidas en un tablero de ajedrez cuando en realidad es gente concreta. No sé, pues, la gente cuidadosa de los detalles y amorosa del folclore lo encuentra a siniestro. ¿Me cuenta? ¿Y dónde quedó la cueca rusa? De repente, el Estado, tipo bruto, que la gente no tiene tradiciones. Entonces, plata para investigar tradiciones. Entonces, todas las escuelas se dan un ramo de folclore para que la gente aprenda a tocar balalaica, así como en serie. Y dentro de los planes quinquenales, ¿no es cierto? Ellos dicen, no hemos producido instrumentos musicales. Ya, próximo plan quinquenal tanto. Y la producción de instrumentos musicales crece en 1000% y producen más instrumentos musicales que toda Europa junta. Así como masivamente. Entonces, parece que se pueden fisionar átomos de uranio. Ya, 1000 millones de rublos y inventan la bomba atómica. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque cuando, voy a decirlo de manera marxista ahora, cuando las fuerzas productivas son dirigidas racionalmente, es como ir para adelante nomás. ¿Se dan cuenta? No existe la contradicción de la competencia burguesa, no existe la contradicción de la extracción de plusvalía, miseria, de riqueza, no existen esas contradicciones. ¿Se entiende? Entonces echarle para adelante. Digamos algo del lado B del asunto. El lado B es la catástrofe ecológica. El tipo industrializaron así, sin ni una consideración. Sin ni una consideración. Entonces contaminaron los ríos, cortaron los bosques, cambiaron el clima. Entonces la Unión Soviética, Rusia actual, está llena de esta ciudad de Callampa y cada una tiene su catástrofe ecológica local, por decirlo así. En todas partes quedó algún tipo de cagada por el tipo de industria y les pusieron justo ahí. El ejemplo ejemplar de eso es Chernobyl. Noten que Chernobyl es la típica ciudad que no existía. No existía, había un peladero y dijeron, aquí va a haber una central nuclear y construyeron una ciudad alrededor. ¿Sí? Entonces una ciudad como una especie de maqueta. Entonces, cuando uno saca la foto, ¿no es cierto?, desde los aviones, una especie de maqueta. Porque está hecho todo según se parece a la maqueta. ¿Sí? Y entonces quedó la escoba con la central nuclear y tuvieron que irse todos, ¿no? Chernobyl es una maqueta abandonada, ¿no es cierto? Creo que el mar de Aral se secaron. Claro, secaron el mar de Aral por la cuestión del agua, ¿no es cierto?, para la agricultura. Hubo experimentos de fertilización del suelo en que en la práctica destruyeron el suelo, etcétera. Todas las zonas petroleras, por ejemplo. Entonces, pero que no vengan los ingleses a decir que ellos sí que eran ecológicos, que no vengan los alemanes a decir que no contaminaron ningún río, porque todos los procesos industriales fueron igual. En la conciencia ecológica es como el reverso, cuando los tipos ya tienen la guata llena dicen, pero además queremos tener arbolitos. ¿Se entiende? Primero estándar de vida, después el aire es irrespirable. ¿Se dan cuenta? Cuando el estándar de vida estaba creciendo, a nadie le importó que no se pudiera respirar. Porque hay que situarse, porque las demandas hechas así en abstracto, ¿no es cierto?, siempre debieron respetar los arbolitos. Era inviable, no habría revolución industrial si fuera por eso. ¿Se entiende? La ficción es que deberían haber sido ecológicos desde el principio, es una ficción, ¿no? Eso, de hecho, no ocurrió. Y hoy día, fabular que deberían haberlo hecho es una especie de mala voluntad política, ¿no? ¿Sí? Pero el lado B, realmente oscuro de este asunto, es que para que todo esto funcionara, la violencia de la razón, había que terminar con la diferencia, con todos los acalorados. ¿Sí? Y entonces, la industrialización fue posible porque hubo un proceso de totalización política funcional a eso. ¿Sí?
el totalitarismo político es como la condición de estabilidad social necesaria para la revolución industrial. Entonces, no es totalitarismo político porque tenían mentalidad totalitaria, no, es porque ahora está imperando solamente la lógica de la fuerza productiva. Todo lo demás, ¿no es cierto?, es contrarrevolucionario, porque notan que además la revolución industrial es la revolución. O sea, hay una cuestión económico-política aquí. Los planes quinquenales son la revolución. Entonces, si usted le pone palito al plan quinquenal, le está poniendo palito al progreso del socialismo. ¿Sí? Entonces, todo el que opinó distinto empezó, ¿no es cierto?, lo que Stalin hizo, igual que Pinochet, igual que Hitler, ¿no es cierto?, igual que los reyes ingleses del siglo XVIII, es podar por la extrema derecha y podar por la extrema izquierda. Y crear una especie de centro. No es que él creara el centro, él fue coincidiendo con el centro. ¿Se entiende? Y entonces, para coincidir con el centro, hay que ir exterminando a los extremos. Sin embargo, la derecha había sido exterminada en la guerra civil. Y entonces la represión fue sobre la izquierda. La represión política estalinista fue fundamentalmente sobre los bolcheviques. ¿Sí? Con las astucias, ¿no es cierto?, mayores o menores de todos los dictadores totalitarios. A Sergei Kirov, secretario del partido, ¿no es cierto?, en Leningrado, se le ocurrió decir que a lo mejor la colectivización forzosa del campo estaba ocurriendo de manera muy rápida. Dijo, ¿sabe qué? A lo mejor esto es muy rápido. ¿Sí? Publicó unos artículos en Pravda, el secretario de Leningrado es un tipo importante. ¿Sí? Leningrado era la capital del país, además, porque estaba la capital, Moscú, la capital política, pero Leningrado era donde funcionaba el gobierno en la práctica. ¿Sí? 1934. Y entonces, a la salida, le gustaba el ballet a Sergei Kirov. ¿Sí? El ballet de San Petersburgo se llama Kirov hasta el día de hoy. Y nadie se acuerda que este Kirov era un bolchevique. Pues noten que los tipos han borrado todos los rastros de los bolcheviques, pero el ballet Kirov sigue llamándose Kirov. Un día, saliendo del ballet, ¿no es cierto?, lo cosieron a balazos en pleno Leningrado, 1934. Bien, se sabe de más, ¿no es cierto?, es obvio, es decir, quién mató a Prats, ¿no es cierto?, quién mató a Letelier era obvio, quiénes dispararon contra Bernardo Leighton, ¿no? Entonces, 1934 es el primer asesinato grande. ¿Sí? Fue una cosa muy extraña porque los bolcheviques se purgaban, así como se cagaban, se acerruchaban en el piso frecuentemente, es una cosa antigua, pero las purgas consistían en echar a alguien del comité central. Era raro que alguien lo echaran del partido. Por ejemplo, cuando Bogdanov fue purgado en 1908, salió del comité central, pero siguió siendo bolchevique toda la vida. ¿Sí? Echar a alguien del partido era como extraño. Cuando echaron a Trotsky, todo el mundo se asombró. ¿Cómo pueden echarlo del partido? Son una medida muy extraordinaria. Cuando mataron a Kirov, todo el mundo se puso pálido. Y, ¿sabes qué? Ahora nos están echando del partido. Los tipos los pueden matar. Y entonces Stalin prometió la rápida investigación que ordena todo dictador y encontró rápidamente a los culpables. ¿Sí? Y se hicieron unos juicios. A propósito del asesinato de Kirov, se agarró un hilo y empezaron a salir culpables. Esos juicios se llamaron los juicios de Moscú, pero en realidad ocurrieron en toda la Unión Soviética. ¿Sí? Porque cosa de empezar a tirar el hilo y salieron ramificaciones por todos lados. Los juicios de Moscú ocurrieron entre 1936 y 1939. Noten que Stalin ya había triunfado, ya estaba en el poder. ¿Qué clase de peligro eran los bolcheviques? Bueno, hay que acordarse que en 1933, ¿no es cierto?, Hitler había llegado al poder. Y entonces, el gran capitán de los pueblos cachó al tiro que iba a haber una guerra. Y entonces los tipos dijeron, mire, hay que industrializar más rápidamente todavía, porque Rusia tiene que ser capaz de soportar una eventual guerra. Los soviéticos fueron los primeros en darse cuenta que la política de Hitler era una política de guerra. Note que los ingleses en 1938 todavía creían que podían hacer un pacto con Hitler por la buena. En cambio, los soviéticos se empezaron a preocupar, a preparar para la Segunda Guerra Mundial desde que Hitler llegó a primer ministro. ¿Sí? Y entonces el problema era el siguiente: industrializamos a la fuerza, pero hay gente que pone palito.
Pero aquí hay un peligro que está creciendo. Noten que a la altura del 36 ya estaba perfectamente claro que lo que Hitler quería era una guerra. Era cosa de ver los discursos, etc. ¿Sí? Y entonces, una de las tesis que hay sobre los juicios de Moscú es que Stalin limpió la última resistencia que quedaba como forma de prepararse para la Segunda Guerra. Noten que los juicios se detienen justo cuando Stalin hace un pacto con Hitler. ¿Sí? Entonces, exterminó toda la izquierda bolchevique cuando tenía ese problema despejado, hizo un pacto con Hitler para alargar un poco, y todo el mundo esperaba que en 1942 Hitler efectivamente le declarara la guerra a la Unión Soviética. Es decir, el gran capitán de los pueblos resultó ser mucho más ingenioso de lo que la gente cree. ¿Se dan cuenta? Porque es como un lugar común decir que, igual que Pinochet, que Stalin era medio tontón. Bueno, primero, tan tontón no era. Y segundo, tenía unos asesores extraordinarios. Ahí hay detrás de Stalin hay una serie de tipos, ¿no es cierto?, a todos estos muy jóvenes, que son realmente notables. Uno de esos asesores extraordinarios se llamó Mikhail Suslov, que a esa altura tenía 27 años, o tenía 25 años, extraordinariamente joven, recién egresado de la universidad. ¿Sí? Este tipo duró hasta 1985, creo que murió en 1980, 83, por ahí. ¿Sí? O sea, es como el encargado ideológico del partido a través de todo el estalinismo, el neo-estalinismo y la glasnost, y el tipo siguió de eso. ¿Sí? Otro de esos asesores se llamó Andrei Gromyko. Andrei Gromyko fue el primer embajador que la Unión Soviética tuvo en Estados Unidos. ¿Sí? Donde que nombrar embajador en Estados Unidos era un gran cargo político, ¿no? Fue embajador a los 24 años. Porque era un genio. Se había sacado puros 7 en la universidad y cuando explicaba las cosas todo el mundo quedaba maravillado. Entonces, ¿qué eso para ustedes? Bueno, tenía un cargo muy importante. Fue fue ministro de Relaciones Exteriores desde Khrushchev para él. También. Gromyko murió en la época de todos los jerarcas, como entre el 80 y el 85 se murieron un montón de jerarcas clásicos. ¿Sí? Cuando murió Andropov, murió, qué sé yo, Podgorny, ¿no es cierto? Bueno, y entre los jóvenes, entre la vanguardia de jóvenes geniales, está Nikita también. Nikita Khrushchev. Es que hay un lío ahí como con las letras rusas, la duda que tengo es la T. No sé si alguien se acuerda. Parece que era así. Nikita fue secretario general del partido desde 1955-56 hasta 1964. Y entonces, el gran, no sé si saben por qué estoy diciendo el gran capitán de los pueblos. Porque hay unos poemas de Neruda, donde Neruda le hace loas a Stalin. ¿Sí? ¿Cómo se llama el libro de 1954? Hay un libro donde 56 en realidad, porque Stalin murió en 55. ¿53? El 53. El libro del 54, donde Neruda le escribe un poema a Stalin porque se acaba de morir. ¿Sí? Y el poema dice con signo de exclamación: "Estalinianos, estalinianos, todos llevamos con honor ese nombre, estalinianos". En la UDI nunca se han enterado de ese poema, porque si no, lo voy a traer, lo voy a leer ahí como para que vean. Y uno de los tantos, ¿no es cierto?, los poemas de amor a Stalingrado, ¿no es cierto?, que está el poema de amor a Stalingrado, nuevo poema de amor a Stalingrado. Hay una parte donde dice el gran capitán de los pueblos. ¿Sí? Hay otra parte donde dice la mirada de Stalin en la nieve, como lo más excelso, así como. Bueno, resulta que el gran capitán de los pueblos no era nada de eso. Se han señalado errores de Stalin muy gruesos, muy notables, así como cuando metió la pata a fondo. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en cuestiones militares, cometió un par de errores así como gruesos, que costaron miles y miles de soldados porque no le hizo caso a determinados generales por una cuestión politiquera, digamos. Sin embargo, cuando uno mira la trayectoria
1929, 1953, hasta que murió, estuvo a la altura. Perdónenme, pero todo de pie, estuvo a la altura. No es poca cosa llevar un país desde el siglo X hasta el siglo XXI en 30 años. No es Stalin el que hizo eso lo hizo el pueblo soviético, pero ser el secretario general del partido requirió ciertos esfuerzos. Uno de los esfuerzos fue, ¿no es cierto?, fueron los juicios de Moscú. ¿Sí? En este pasado yo daba algunos datos. Fíjense que en 1934 ocurrió el 17 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Al 17 Congreso fueron delegados de toda la Unión Soviética, fueron 1966 delegados. En 1939, de estos 1966 delegados, habían fusilado a 1.108. Esos son los muertos. Además están los presos, además están los que se perdieron en el archipiélago Gula. Nuestro dato, para que vean. En 1917, el Comité Central tenía como 140 personas. La mayoría jóvenes, ¿no? O sea, un par de viejitos se murieron, qué sé yo. De esos 140, ¿sí?, en 1939 habían fusilado a 114 del Comité Central que hizo la revolución. Noten que a los que no los fusilaron los fueron a matar a México, los pillaron, ¿no es cierto?, en el exilio, etc. O sea, bueno. En 1917 el partido bolchevique tenía 100.000 militantes. ¿Cómo se llama? Del 36 al 39 fusilaron a 150.000 bolcheviques. Ahí están los fusilados y están los que se murieron en la cárcel, digamos. Tipo, los mandan a Patavelar, Siberia y dura 3 meses, digamos. Sin embargo, en 1939 el partido tenía 1.500.000 militantes. Conclusión, la cuenta es de Medvedev. Medvedev dice, mire, el partido del estalinismo es físicamente un partido distinto que el de 1917. Es otra gente. ¿Me cuenta? Por supuesto que un montón de sobrevivieron, claro, pero ahí, imagínense, la gente que iba entrando. Entonces, los juicios de Moscú, que no son de Moscú, insisto, pero en todas las grandes ciudades, significaron el exterminio del partido bolchevique. ¿Sí? En 1936 fueron fusilados Zinoviev, Kamenev y Smirnov. Noten que Zinoviev y Kamenev con Lenin son la troika de la revolución. ¿Sí? En el 37, para los que lean historias de la revolución rusa, fusilaron a Radek, a Piatakov y a Sokolnikov. No sé, porque es como fusilaron, no sé, a Manuel Rodríguez, a José Miguel Carrera, a Bernardo Higgins, juntos, al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta? Son como los padres de la revolución. ¿Sí? El año 38 fusilaron a Rykov, a Yagoda, que a todo esto Yagoda era el jefe de la DINA. Pero también en la jornada siguiente también lo fusilaron. Y fusilaron a Bujarin, a Nikolai Bujarin. ¿Sí? En 1940 mandaron a matar a Trotsky a México. No sé si se dan cuenta que fusilar a Bujarin es como que Pinochet hubiera, fusilado a Pablo Neruda en el Estadio Nacional. Bujarin era un tipo conocido mundialmente, digamos. ¿Sí? Entonces era una persona importante. Cuando lo tomaron preso a Bujarin hubo un movimiento internacional de libertad, ¿no es cierto?, de libertad por Bujarin. ¿Sí? El juicio de Bujarin es interesante porque en la mayoría de estos juicios, como en todas las dictaduras totalitarias, hubo tortura, amenaza, matar a los parientes, ¿no es cierto?, caer a la señora y pegarle delante del tipo. Sin embargo, Bujarin era demasiado importante para que le hicieran eso. Y entonces no le tocaron ni un pelo, sino que lo que hicieron fue interrogarlo.
ahora no lo traje, pensé que no iba a alcanzar a decir esto, pero la próxima clase va a traer el juicio de Bujarin. El juicio de Bujarin fue público y habían periodistas extranjeros y tomaron nota de todos los interrogatorios y publicaron el juicio en un libraco enorme en una edición francesa que la publicaron en la Unión Soviética, ¿sí? Y están los interrogatorios, ¿sí? Está Vichinsky, que es el fiscal, y que le pregunta cosas y Bujarin responde y uno puede leer, ¿sí? Como 500 páginas. Le preguntaban, ¿usted es contrarrevolucionario? No, yo soy revolucionario. Pero usted hizo tal cosa, pero no, es que eso tenía tal sentido. Pero usted hizo esto otro, no. Pero usted reconoce que hizo tal cosa. No, pero eso no era para tal cosa. ¿Usted reconoce esto? No, no reconozco. Mire, yo entiendo que usted no quiso hacerlo, pero quizá, subjetivamente, aunque usted no quisiera, fue contrarrevolucionario. Bujarin dijo, bueno, pero es que no nos podemos poner en esa situación. Pero ¿cómo sabe? A lo mejor sus palabras fueron malentendidas por los otros y entonces fueron objetivamente contrarrevolucionarias. En algún momento, Bujarin dijo, mire, yo siempre he sido revolucionario, pero quizá, a lo mejor, si me entendieron mal, culpable. Entonces, lo declaran culpable a las 9 de la noche y lo fusilan a las 2 de la mañana. ¿Se dan cuenta? Lo fusilaron al tiro. Primero, lo declararon culpable porque se consideró que había confesado. Enseguida, a partir de la confesión, a lo mejor alguien me entendió mal, lo condenan a muerte. Y después, antes de cualquier apelación, lo fusilan 5 o 6 horas después. De tal manera que al día siguiente en la noticia, no solo salió Bujarin confesó, sino que hicimos justicia. ¿Se dan cuenta? Entonces, el asesinato de Bujarin es como ejemplar. ¿Ah? Hay un tipo notable anticomunista, porque también hay notables anticomunistas, que se llamó Arthur Koestler, que convirtió el juicio de Bujarin, como digo, era público, mucha gente leyó las actas del juicio, ¿no? Convirtió eso en una novela que se llama El Cero y el Infinito. Imagínense quién es el cero y quién es el infinito. Es como el equivalente dramático del juicio de Kafka, del proceso de Kafka. ¿Sí? El cero y el infinito. El subtítulo del libro, ¿no es cierto?, es Oscuridad a mediodía, porque las revoluciones y el amanecer de los pueblos. Entonces, en el amanecer de los pueblos, el lado oscuro. ¿Sí? A partir de esto, que es una novela, ¿no? Una novela, entonces aparecen los nombres como cambiados, etcétera. Maurice Merleau-Ponty hace un comentario en un libro que se llama Humanismo y Terror, que, como he dicho en otras clases, yo creo que es como uno de los mejores ejemplos de críticas al marxismo, de críticas como profundas. ¿Sí? Yo siempre digo, hay que pesarse ahí. Uno tiene que pesarse. Si después de leer Humanismo y Terror a uno le quedan ganas de seguir siendo marxista, quiere decir que era marxista. Si uno lee Humanismo y Terror y se espanta, bueno, qué bueno. Así el movimiento popular se saca un enemigo encubierto que se explicita y uno descubre que era momio. Pero para eso uno tiene que ir al hueso del asunto. Noten que en la moral kantiana, individualista y abstracta, ¿sí?, el juicio de Bujarin vale por toda la revolución. Y entonces, si iban a matar a Bujarin, yo no me habría comprometido con eso. No sé si se dan cuenta, la balanza es una balanza bien curiosa, porque a un lado hay un pueblo y al otro lado hay una persona. Y entonces, en la moral individualista, en la moral abstracta, un individuo vale lo mismo que un pueblo. ¿Sí? Y ustedes dirían que no, se atreverían a decir que Carvalho da lo mismo que muera uno. No, de que no era uno además, uno multiplicado por seis, era un uno muchas veces. ¿Sí? Como la pregunta por el sentido de la historia, ¿se justifica? Las matanzas de la modernidad son muchas, ¿no? No sé, Adorno, que se impresionó a posteriori con la matanza de los judíos en Alemania, dijo, después de Auschwitz ya no se puede hacer teoría, o ¿cómo es la frase? No se puede escribir poesía, ya no se puede hacer poesía después de Auschwitz.
O sea, Adorno debe haber sabido del exterminio de los indios en América Latina, pero seguía escribiendo poesía igual. Debe haber sabido de cuando se llevaron a los esclavos negros a Estados Unidos, pero siguió escribiendo poesía. No de qué. Si en términos cuantitativos se echaron 90 millones de indios, se echaron 20 millones de negros, ¿no es cierto? Pero 6 millones le pareció demasiado. Y entonces ya no se puede escribir poesía. Noten que Kessler dice algo parecido, ¿no es cierto? Dice, no, después del juicio de Bujarín ya no se puede seguir escribiendo poesía. No puede seguir cantándole loas a la revolución. Hay que pensarlo dos veces, ¿eh? O sea, eran perdonables los esclavistas, pero no son perdonables los alemanes. Claro, o sea, los esclavistas portugueses sí que eran inhumanos, pero... las actitudes son muchas, ¿eh? Pero hay que... Primero, no hay manera de sacar la cochinada sino poniendo la flota y mirando. Y entonces hay que discutir sobre la alternativa. Y una alternativa es decir, total, ya pasó. Ya pasó, el que cagó, cagó. De ahora para adelante nos vamos a portar bien. ¿Estarían de acuerdo con eso, no? Otra alternativa es decir, pero es que nosotros no fuimos, fueron ellos. Otra alternativa es decir, es que el marxismo es correcto, lo que pasa es que Stalin lo distorsionó. ¿Cuántas son las alternativas que se han ensayado para mantener una mínima buena conciencia? Hay otra gente que dice, no, es que el marxismo es el problema. Si uno empieza marxista, termina stalinista. ¿Se dan cuenta? Grave, el problema no es menor. Y entonces, claro, en la Unión Soviética era el país donde las estadísticas más bonitas, era el país donde más violinistas había, donde habían más niños científicos, donde habían más elencos de ballet en todo el planeta, y el país donde más bolcheviques mataron. ¿Qué clase de balanza es esa? ¿Se puede hacer una balanza con ese tipo de cosas o no? ¿Sí? Como la balanza que son los literatos típicos del socialismo real, como Solzhenitsyn, Cioran, Georgión, ahora 25, que ponen en sus personajes todos los males del socialismo real, pero lo ponen, por ejemplo, Solzhenitsyn en el pabellón de los cancerosos, se ve, el mismo hace el contraste de cómo vivían antes los rusos y cómo viven ahora, y las cosas, pero el sufrimiento del personaje principal domina toda la obra. Su planteamiento ético kantiano e incluso hasta existencialistas hegelianos van... Y todavía ahí es todo consistente, y están los otros que tienen argumentaciones cristianas, qué sé yo, ¿no es cierto? Sin embargo, noten que la Iglesia Ortodoxa rusa apoyó masivamente al estalinismo. La iglesia, los popes ortodoxos fueron tolerados bajo el estalinismo, incluso fomentados, y entonces no es cierto que los estalinistas cerraron todas las iglesias y las convirtieron en museos. No, la iglesia más grande se convirtió en la Catedral de San Basilio en un museo. Pero en las provincias la iglesia ortodoxa siguió mandando. Piensen que incluso algunos de los jerarcas, eso de las cosas sorpresivas, los jerarcas más arriba, cuando se morían, de repente los enterraban y hacían un entierro cristiano. Yo decía, pero ¿cómo este gallo es comunista y ateo? Bueno, ¿por qué? Porque la iglesia rusa creció junto con el pueblo ruso. Y entonces aceptó la secularización de la educación, aceptó no tener bienes terrenales, pero igual, porque le expropiaron todos los puntos, ¿no es cierto? O sea, pero igual, el Estado toleró a la iglesia ortodoxa y el patriarca de Moscú fue siempre un funcionario o un dignatario relativamente reconocido, por decirlo así. Y entonces, háblenme de la iglesia en el silencio. En Rusia eso no sé. Pero en cambio, la iglesia católica polaca fue consistentemente contrarrevolucionaria. Y entonces ahí sí que hubo iglesia en el silencio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el régimen no solo expropió los bienes, sino que metió un par de curas presos, ¿no es cierto? Tuvo preso a un cardenal, el cardenal Vicenzi, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Sí? Entonces, no hay una contradicción como durante 40 años, ¿no es cierto?, no menos, durante los primeros 30 años, el budismo y el taoísmo en China coexistieron con la revolución. Y la revolución usó las tradiciones taoístas y budistas, las funcionalizó, las secularizó, etcétera. En algún momento los guardias rojos rompieron con eso. Empezaron a quemar las estatuas de Buda, cosas por el estilo. Pero en rigor, la religión tradicional no fue contradictoria. El pueblo ruso siguió apoyando al régimen, digamos. ¿Sí? Entonces, es difícil hacer un juicio. La conclusión general es esta.
es difícil hacer un juicio uniforme sobre el estalinismo. Uniforme, así como bueno, malo, se justifica, no se justifica. ¿Sí? Sobre todo cuando uno empieza a mirar para el lado y ve las realidades de los otros, que no se han portado precisamente bien. ¿Se dan cuenta? Y entonces, a la hora de los que hubo, ¿no es cierto?, quién no exterminó, quién no destruyó el medio ambiente, ¿no es cierto?, quién no cometió abusos, dónde no hubo represiones, como hay que ser bien carepalo para decir, ellos fueron los malos, nosotros fuimos democráticos. ¿Se entiende? Ya. Voy a dar un par de ejemplos en la próxima sesión, pero además voy a hacer un capítulo en la próxima sesión sobre la extensión del sistema estalinista al conjunto de los países socialistas. ¿Sí? O sea, cómo surgen las otras revoluciones y cómo las otras revoluciones surgen formateadas bajo el estalinismo también. ¿Sí? Eso es. Por acá estaba. Ahí está.